Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Ladies and gentlemen, our age is proud of the progress it has made in man's intellectual development. The search and striving for truth and knowledge is one of the highest of man's qualities. Buenas noches, amigos, una noche muy especial, ¿verdad? Una voz perdida en el éter, en la nada, una voz que quizá no diga mucho, se apagó en vida en 1955 y como todas las voces de grandes genios, sobre todo, cuando vuelve a nuestros oídos en una cinta magnetofónica, tiene, hay que decirlo, algo un poco de fantasmagórico, ¿no? Es como si las personas nunca hubiesen muerto. Y esta, de la que vamos a hablar, puede que siga más viva que nunca. ¿Cómo podemos identificar a esa voz que ha aparecido al principio de nuestro programa de Milenio 3? Una frase podría acompañar la biografía de esta mente pensante. Una que a mí particularmente por lógica me gusta mucho y me emociona, muy polémica también. Quizá estéis de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo. Decía algo parecido a: la más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa sensación, que es incapaz de maravillarse y sentir asombro, ese hombre está prácticamente muerto. Este genio también dijo y dejó perlas como: todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. En su epitafio perfectamente podían aparecer estas letras: E igual a mc al cuadrado, energía de un cuerpo en reposo, es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Todo el mundo ha puesto esas letras en una pizarra, todo el mundo las ha llevado incluso en una camiseta o las ha visto como icono moderno. Muy pocos, imagino y me incluyo, las hemos entendido. No hace falta decir más. Si añadimos a todo esto que os he contado como en un puzzle de voces y de códigos, una cabellera blanca alborotada, una cara que a veces sacaba la lengua, cuentan que un tormento que tiene que ver, a ver si me lo explican esta noche, con la bomba atómica, el intento y el anhelo de unificar todas las teorías que explicasen la gravitación, los grandes problemas de la física, un hombre que se posicionó a favor de la paz y también hay que decirlo, un individuo genial pero con vida misteriosa. Dos investigadores, dos escritores, han intentado hacer de detectives y mediante la novela, que a veces es la mejor forma de contar verdades, han investigado buscando la última respuesta de Einstein. Y muchos amigos que están ahí dirán: ¿pero quedan cosas por decir de Einstein? Yo creo que seguro que es de los personajes que más enigmas todavía tienen alrededor, sobre todo por la incomprensión. Hay quien dice que algunas de sus teorías, pensamientos, anotaciones, bueno, pues se han ido comprendiendo décadas después. ¿Qué clase de genio era este? ¿Por qué dejó esas frases tan contundentes? ¿Queréis conocer esta noche a ese Einstein desconocido? Con todo el equipo aquí de guardia de Milenio 3, nave del misterio, una noche maravillosa con media hora de más que ya hemos gastado hablando de la luna y hablando de agua. Y hablando con un astrónomo, con un científico, con un investigador que nos ha dejado perlas como sí. ¿Por qué no va a haber vida en la luna? Vida microscópica, imagino. Qué mejor noche, ¿no?, para hablar de Einstein. Buenas noches otra vez, Carmen. Buenas noches de nuevo, Iker. Vamos a dar las vías de contacto. Se pueden poner en contacto a través de ellas, Iker, y también para ganar un premio muy especial esta noche. Como siempre, el 7640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, Milenio 3 con número @cadenaser.com si nos escribís a través del mail y www.cadenaser.com si nos queréis dejar vuestros mensajes segundo a segundo. Se van aprobando y los pueden ir leyendo, Iker. El regalo, La última respuesta, es el 8º premio de novela Ciudad de Torrevieja. Está escrito por Àlex Rovira y Francesc Miralles y publicado por Plaza y Janés. 3 ejemplares de este libro del que vamos a hablar en profundidad esta misma noche con sus 2 autores. Y qué mejor que lanzar vuestras preguntas, ¿no?, a los autores. ¿Qué sabemos de Einstein? ¿Sabes, Carmen, que se hablaba mucho de una figura un poco, no sé, oscurecida,
pero extraña y quizá también genial, la mujer de Einstein. Bueno, yo voy a decir dos cosas, y esto no es publicidad porque solo hablamos de libros que nos gustan. Yo lo estoy leyendo ahora mismo, tengo un querido amigo que se llama David Trías, que me dijo, léete esto. Y resulta que el protagonista es un guionista de radio. Nosotros aquí en Milenio no tenemos guiones, y así nos sale, claro, de raro. Pero este es un guionista de radio que empieza a seguir pistas, y esas pistas nos van conduciendo por lo que de verdad esta noche va a sorprender a muchos. Misterios de Einstein. Yo creo que no hay que presentar a Alex Rovira y a Francesc Miralles porque sus obras hablan de ellos bien, y son obras de las más vendidas que ha habido en este país. Por ejemplo, Alex Rovira tiene otro libro muy recomendable como La buena suerte. Con Francesc Miralles hizo El laberinto de la felicidad, y ambos están siempre indagando, investigando, hablando. Einstein yo creo que es el último objetivo, ¿no? Alex Rovira y Francesc Miralles desde Radio Barcelona. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Felices de estar contigo. Qué bien, qué amables. Muchísimas gracias. Yo de verdad, claro, el hecho de que sea un tipo que trabaja en la radio y además nocturna, imaginaos, ¿no? Nos ha tocado el corazoncito, ¿verdad? Sabéis lo que es ese mundo también, ¿verdad? Sí, ahora nos sentimos un poco así, desde este estudio vacío y subterráneo de Barcelona. Pues yo os lo digo, y muchas veces no, la gente puede pensar, no, bueno, pues tienen que sortear los libros. Siempre lo hacemos con libros que nos han llamado la atención, ¿no? Y yo estaba leyendo, sí que estoy casi por decir que no me contéis muchas cosas, pero hay que contarlas a los oyentes, evidentemente, y que luego ellos exploren, ¿no? Pero estoy maravillado. Una serie de pistas, unas muertes, bueno, en fin, para poner el plantel de Einstein. Oye, una cosa para los dos. ¿Cuándo decís hay que comenzar a hablar y a contar cosas de Einstein? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el chispazo? El chispazo sucedió una noche que yo estaba en una fiesta, y antes de que empezara todo un jolgorio porque había un grupo que iba a tocar, recibí una llamada de Alex, que parece el inicio de un thriller esto, y él me dijo, oye, he estado leyendo unas cuantas biografías de Einstein y he visto que en la vida de este hombre hay toda una serie de lagunas, de enigmas, que los biógrafos oficiales no se han ocupado de llenar, y que creo que si lo investigamos podría dar para un buen libro e incluso para una novela iniciática de aventuras, un thriller inspiracional, llamémosle como sea. Y ahí empieza la investigación, imagino, con los primeros datos. Y os doy cuenta, imagino, de que a veces los personajes más populares, yo hacía esa introducción por eso, ¿no? Iconos del siglo XX, ¿verdad? Sí, totalmente. Y resulta que, ¿qué pasa después, Alex? ¿Qué pasa con los que son tan populares? Que mira, sabemos poco. Claro, tú sabes bien que empiezan a aparecer enigmas que corresponden, digamos, a las preguntas que se hace la mente y que no se pueden resolver, y misterios que corresponden a las preguntas que se hace el espíritu y el alma y que no se pueden responder directamente. Y nos damos cuenta de que detrás de la gran obra de Albert Einstein aparecen una serie de personajes esenciales, como son su primera esposa, Mileva Maric, con la cual firmó los 5 grandes artículos que cambiaron la concepción de la ciencia en el año 1905, llamado el Año Milagroso de Einstein, que se publicaron en la revista Anales de Física, y que entre los cuales destacaba la teoría del movimiento browniano, la teoría de la luz a partir del fotón y la teoría de la relatividad. Y eso iba firmado con su mujer. Efectivamente, iban firmados por los dos. Frente a eso hay dos hipótesis, que en aquel momento se firmaban los artículos con los apellidos de la consorte, pero hay muchos indicios, y algunos biógrafos lo apuntan claramente, a que Albert Einstein, sabéis que era un gran genio, pero era una persona con una capacidad de imaginación, de pensamiento abstracto, de ensoñación, de pensamiento lateral extraordinaria. Ahora bien, no tenía conocimientos científicos o base matemática suficiente para traducir a un lenguaje convencional, parametrizable, para que la comunidad lo pudiera entender. Ahí aparece Mileva Maric. Mileva, su primera esposa, con la cual luego hablaremos de otro punto muy importante, de un gran secreto que se mantuvo oculto durante muchísimos años, y que es esencial para la novela, pero lo dejamos para más adelante. Ella le acompañó y no solo le ayudó a traducir sus intuiciones, sus imaginaciones. Él decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Ella le ayudó a traducir sus imaginaciones en conocimiento. Pero es que detrás de Mileva Maric hay otros personajes como Nikola Tesla, del cual oiremos hablar mucho en este siglo, porque fue uno de los pioneros en las aplicaciones de la electricidad, entre otras, de la aplicación de la tecnología wireless en su momento, hace un siglo, que ayudó a Mileva Maric. Es decir, Einstein fue un gran genio, pero estuvo acompañado de otras personas que fueron grandes descubridores, personas tremendamente inteligentes que le ayudaron a tirar adelante todo lo que sería su proyecto. No estuvo solo.
En fin, Alex Rovira y Francesc Miralles. Yo creo que el nivel comunicacional no hay que explicarlo más. Yo creo que muchísima gente está ahora, por eso me vais a permitir, Carmen, brevemente aunque sea, vamos a dar de nuevo las vías de contacto porque mucha gente, estoy seguro que quiere saber cosas de Einstein. Pues para hacer sus preguntas, para que directamente les preguntemos a los autores de la última respuesta, 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, si nos escribís a través del SMS, del móvil o milenio3 con número @cadenaser.com. También podéis dejar vuestras preguntas en www.cadenaser.com. Juan G. Vallejo, buenas noches otra vez. Buenas noches, Iker. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Tú eres un fan de Tesla, ¿eh? Sí, señor. De hecho, se me han puesto las Sí, orejillas de sí, punta sí. en cuanto he oído el nombre. El gran genio no reconocido todavía. Tiene otro libro de Tesla, ¿eh? A mí lo que más me encanta de Einstein es que suspendió las pruebas de acceso a la universidad. Vamos a empezar con eso, genial. chicos. Yo creo que nos tenéis que ilustrar un poco. Si queréis vamos por partes y seguro que van llegando, bueno, están llegando ya un sinfín de preguntas, pero vamos un poco en orden. ¿Qué sabemos de ese Einstein anterior a los éxitos y a los hallazgos que cambiaron el mundo? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de la niñez, de los primeros años de la juventud? Bueno, pues era una persona extremadamente tímida, con ciertos rasgos de autismo, según notó ya Alex en las biografías que estuvo estudiando y en muchas cartas y comentarios de sus primeros preceptores. Y luego fue un mal estudiante, ciertamente, que recibía muchas críticas por parte de sus profesores y una mente nada brillante, por ejemplo, en las matemáticas e incluso en la física, cuando empezó sus estudios. Porque quizás Einstein tenía más un perfil de filósofo que no de científico clásico. Por eso, no solo... Era más metafísico que físico. Exacto. Y cuando se habla de si Mileva Maric pudo ayudar, no pudo ayudar, hay otra gran cuestión que el otro día un lector de la novela me apuntaba y que con Alex no habíamos pensado, que me dice, ¿sabes tú por qué Einstein en los últimos 30 años de su vida no produjo nada de interés? Y dije, no. Dice, porque no tenía a su traductora al lado. Y su traductora era Mileva Maric, de la que ya se había divorciado 30 años antes. O sea, uno de los muchos misterios que vosotros veis desvelando es que hay una gran producción de ideas geniales, vamos a decirlo así, sí. Y hay una gran parte de la vida, por lo que sea, que, no sé, esa facundia en la idea, pues disminuye, ¿no? Y acaba casi diluyéndose en la nada. Efectivamente, el gran misterio es por qué en el primer tercio de su vida, para entendernos, o la primera mitad, el genio produce tanto que revoluciona la concepción del universo, del espacio, del tiempo, de la luz, y por qué en la segunda mitad de su vida básicamente la invierte en encontrar la famosa teoría del campo unificado, es decir, una teoría física, una fórmula que pudiera unificar la explicación de las grandes fuerzas que gobiernan el universo, a saber, la luz, el magnetismo, es decir, el electromagnetismo, la gravedad y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil en una sola fórmula, y no lo consigue. Y además entra en un debate, y eso es otro tema muy interesante, muy fuerte con la evolución y con los descubrimientos que da la física cuántica. Él, que es uno de los precursores de la física cuántica, a la que se empieza a descubrir que hay una serie de principios que no le cuadran con su visión del mundo, o que, dicho de otra manera, que superan la velocidad de la luz, es decir, que las partículas se comportan de una manera paralela, simultáneamente, con un principio de simultaneidad, sea cual sea la distancia en la que estén. Él no lo admite, y es cuando dice aquello de Dios no juega dados con el universo, y Niels Bohr, uno de los padres de la cuántica, le dice, no le digas a Dios lo que tiene que hacer con los dados. Otro misterio, amigos, sería por qué Einstein nos dejó tal cantidad de sentencias, que yo creo que son las sentencias más reproducidas, o de las más reproducidas, yo no sé, estarán al nivel de supuestas palabras de Jesús de Nazaret o de... Sí, probablemente Iker es uno de los mayores generadores de aforismos bellos, pero no solo en física, Es decir, algunos son tremendamente espirituales, tremendamente poéticos, tremendamente humanos. Mire, por ejemplo, uno que recogéis, en el libro vais sembrando, ¿no?, con estas frases, sí. Y hombre, esa primera que he leído es que, bueno, pues alguien como a mí, pues te emociona, pero por ejemplo, dice Einstein, ¿qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Y en el fondo está diciendo que somos unos tremendos ignorantes en torno a la realidad. Pero él desde muy pronto, yo creo que vemos la típica imagen, hay que aprender hoy de Einstein, ¿no? En una lección que dais, que yo creo que es distinta a todas las demás. Hay que imaginarlo envuelto de libros desde pequeño. ¿Vemos un Mozart de la física o no? ¿Qué le pasa? ¿Le atrae la ciencia desde el principio? ¿Cómo es? Hay algo muy interesante en la vida de Einstein, que es una evolución psicológica muy curiosa. Francés decía, y efectivamente es así, que
nace siendo un niño tremendamente introvertido, con grandes dificultades para comunicarse y con una capacidad de simbolización o de establecer metáforas muy limitada. Cuando él le dicen que ha nacido su hermana y se la muestran y le dice, mira, será como un juguete para ti, él pregunta, ¿y dónde tienen las ruedas? Imaginaros su poca capacidad de comprensión, ¿no? O una comprensión centrada en un universo simbólico muy reducido. Luego en la juventud nos encontramos a un Einstein muy narcisista, muy egocéntrico, muy egoísta, muy déspota en el trato con su primera esposa, que provoca una situación que, como decíamos antes, es el eje de la novela y que desvelaremos más adelante. Y finalmente, y a raíz de que él es uno de los promotores de la creación de la bomba atómica para evitar que la Alemania nazi se hiciera con el poder del mundo, porque ellos estaban trabajando también en ese proyecto. Incluso escribe al presidente Roosevelt animándole a que haga esa arma de destrucción masiva, pero luego, con la desgracia de Hiroshima y Nagasaki y con todo la escalada de la Guerra Fría, aparece un Einstein humano, sensible, preocupado por el dolor ajeno, pacifista, y que dedica su vida, digamos que casi entra en una conciencia búdica, ¿no? En el sentido de que dice algo tan fuerte como la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Esta afirmación, si te la ponen en manos de un Buda o de un Jesucristo, claro, te encaja perfectamente, ¿no? Bueno, pues no, es una afirmación de Einstein, y que realmente, a medida que avanza su vida y se hace mayor y responde cientos de cartas que le escriben, se consagra a responder correspondencia, a dar conferencias, incluso a responder cartas que le escriben niños, ¿no? Y que lo hace con suma ternura y delicadeza y con una gran capacidad pedagógica, emerge una dimensión de su consciencia en la que vemos que a lo largo del tiempo pasamos, como decíamos antes, de la física a la metafísica, del enigma al misterio, de la técnica a lo humano, de una visión mecanicista del mundo a una visión sistémica, holística. Hay una gran evolución tremendamente interesante. Pues vaya radiografía del personaje, ¿no? Es fascinante, no es solo la foto, ¿verdad? La foto que todo el mundo... ¿Por qué Einstein llega a ser tan popular? ¿Cómo un hombre de ciencia llega a ser tan popular? Vamos a hacer una cosa. Parece que Alex Rovira y Francesc Miralles ven como punto clave el conocimiento de una mujer. Carmen, aunque sea unos retazos y que luego ellos vayan aportando más cosas, vamos a conocer el primer misterio de esta noche, ¿no? La mujer, esa desconocida, de Einstein. Claro, se está hablando de Mileva y mucha gente no tiene por qué saber que es una persona que estaba estudiando en el Instituto Politécnico Federal de Zúrich. Era además la única mujer que estaba estudiando allí matemáticas. La única. Con lo cual no era ninguna tonta. Es más, se sabe que daba clases de matemáticas a Einstein porque Einstein no era muy bueno, así como sí que lo era en otras muchas cosas. Incluso, si no he leído mal en algunas biografías de Einstein, se sabe que entró a la universidad incluso antes de tiempo. Tuvieron que pedir que le hicieran los exámenes porque con 16 años, creo que era, él ya pide entrar en la universidad, o sea que era una mente privilegiada, no cabe ninguna duda. Pero también lo era Mileva Maric. Mileva Maric, al parecer, apoyaba mucho a su marido, pero cuando empieza a tener niños... Einstein se vuelve una persona bastante déspota con su mujer, incluso la exige una serie de reglas. No puede entrar a su despacho, no puede mover ni uno solo de los documentos que tiene encima de la mesa, pero sí que quedan documentos y nuestros invitados lo sabrán perfectamente, cartas de la propia Mileva a una amiga, en este caso a Ellen Kaufler, en la que habla y cito las palabras textuales de Mileva: hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido. Ella ya lo daba por sentado, aunque estuvieran trabajando juntos. Y habla en plural. Hemos. Claro. Hemos. Efectivamente. Ella lo daba por sentado, que aunque el trabajo fuera de ambos y los artículos, como antes decían, los hubieran firmado ambos, la fama la iba a obtener su marido. Ella iba a apoyar a su marido 100%. Sí. Por supuesto, además, al parecer Einstein era bastante misógino con las mujeres. Pero vamos a ver, hay una cosa importante. Esta mujer desconocida que de pronto aparece, la vemos como una genio precoz, así como no vemos a Einstein, por lo que habéis contado en un principio. Ella sí, una matemática abstraída en sus cosas. ¿Cómo era? Dicen que físicamente era muy peculiar también, ¿no? Sí, era una persona que tenía una cojera por una enfermedad congénita. Una artritis muy fuerte. Sí, no se la consideraba muy agraciada para el canon estético del momento, pero era una persona altamente interesante, y no solo por su capacidad matemática, sino por las amistades que cosechó en su época. Hay que recordar que Mileva Maric era de Serbia
y que también de Serbia era Nikola Tesla, el gran genio de la electricidad, que fue el creador de la primera central eléctrica del mundo. Se anticipó a Marconi en la radio, creó algo muy parecido a lo que es el Internet hoy en día. Y, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Mileva y Nikola Tesla fueron amigos durante una primera etapa de estudiantes, y por lo tanto da a sospechar que si Tesla era la persona que más sabía sobre electricidad y sobre energía del mundo en aquel momento, la persona que más patentes había hecho en relación a eso, no era extraño que hubiera charlado con su amiga sobre la energía y que algo de ese conocimiento acabara en la fórmula más famosa de los tiempos modernos. Y esos años prodigiosos, esos artículos y conceptos que cambian el mundo y que no se acaban de entender bien, yo creo todavía, o que muchos no acabamos de entender, pero que sabemos que son importantísimos, vitales, fundamentales, se concentran en esa época, y una cosa que me ha sorprendido a muchos y que veo que ya en las preguntas sorprende un montón. Repito, estaban firmados por ambos. ¿Sabemos qué parte de paternidad sobre esos trabajos se ha podido indagar tenía cada uno de ellos? Hay algo muy interesante en lo que plantea Siker, y es, ¿sabes lo que es más sorprendente de todo? Que los artículos apenas hacen referencia a investigaciones de terceros y no tienen, por tanto, notas biográficas o a pie de página. Es decir, dicho de estar por casa, son trabajos escritos a pelo. O sea, la teoría de la relatividad apenas hace referencia a ningún descubrimiento de un tercero, por no decir que no hace ninguno. Y por lo tanto, podríamos decir que dos roles que jugaron. Quizás Albert Einstein fue la imaginación, Mileva fue la conversión a un lenguaje científico. Albert Einstein era el arquitecto, Mileva la aparejadora. Pero sin la aparejadora los planos no se hubieran concretado en una realidad, ¿no? Es muy fuerte que él llegara a esa fórmula que dice que la energía y la masa son equivalentes, ¿no? Y por poner un ejemplo para que las amigas y amigos que nos están escuchando tengan una idea de lo que supone eso, en ese ejercicio de imaginación se llega a concluir que, por ejemplo, en un litro de agua, que hay 111 gramos de hidrógeno, que en principio es una cantidad pequeña, hay energía suficiente para provocar una hecatombe que barriera un área del tamaño de una comunidad autónoma promedio de España. Es decir, con un litro de agua convertido en energía estamos hablando de una potencia de 10.000 billones con B de julios. ¿Cómo se llega a eso? Con un ejercicio de imaginación, de visualización, pero por ejemplo, y no entraremos muy al detalle, una de las manos que le echa Mileva Maric a Albert Einstein para hacer la conversión de alguna de las fórmulas o de sus imaginaciones es la simple aplicación del teorema de Pitágoras para la teoría de la relatividad. Si vamos a la velocidad de la luz en un tren y lanzamos un objeto que también va a la velocidad de la luz, ¿cómo lo verá un observador o cómo lo verá la persona que está dentro de ese mismo tren? Bueno, pues ese ejercicio se resuelve con la aplicación del teorema de Pitágoras. Hay que ser muy inteligente para plantear en un papel ese esquema visual y traducirlo en una fórmula tan simple. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor mérito? ¿El que es capaz de imaginar una manera diferente de entender el universo, es decir, Albert Einstein, o la persona que, una vez sabe eso, le ayuda a él a convertir esa imaginación en una fórmula tan simple que es la más notoria, la más impactante de toda la historia de la humanidad? Vamos a hacer una cosa, si os parece. Aunque sea casi como una, no sé, casi menestra de preguntas, ¿no?, de los espectadores. Pero yo quiero seguir aprendiendo cosas de forma gradual, pero también quiero saber, a estas horas, a la 1 y 31 minutos, están Juanje y Santi atentísimos y todo el equipo. ¿Qué inspira el nombre Einstein simplemente? O sea, ¿cuáles son las preguntas que surgen cuando uno pone en la palestra este nombre y lo que estáis contando? A ver, así hago la pluma. Pues mira, Arturo de Logroño pregunta si Einstein era un teórico, su mujer más partidaria del método científico. ¿Se pueden demostrar hoy en día sus teorías, gravedad, curvatura? También dice Cristi si la mujer también trabajaba con él y firmaba los trabajos, ¿por qué ella no era reconocida? Kiko desde Benidorm, hola amigos del misterio, es cierto que cuando ya era muy mayor le preguntó un niño a Einstein si le podría resolver una multiplicación y le dijo que se había olvidado de cómo se resolvía. Esto imagino que no sé si eran leyendas urbanas sobre Einstein también o será verdad. Bueno, hay muchas anécdotas en torno a la vida de Einstein porque todo lo que tenía de genio lo tenía también de hombre muy humilde, que incluso cuando era una gran celebridad y vivía en Princeton, le gustaba acompañar a los niños durante Navidad con su violín a pedir aguinaldos por las puertas de las casas. Entonces se sorprendían mucho algunos vecinos de ver a un genio premio Nobel tocando el violín y pidiendo unas monedas. Él tenía ese carácter. Seguimos. Patricia de Ibiza nos dice, buenas noches. Einstein se cuenta que creó la teoría de la relatividad después de pasar por una fase
en uno de sus sueños, en el cual soñó que cabalgaba por el espacio encima de un rayo. Un saludo enorme. Oye, esto no sé qué es, pero es fascinante la descripción. Ahora nos contáis. Vamos con esa teoría que cambió el mundo, cómo surgió, qué pasó, pero me gusta ver hasta dónde llega, sin duda, uno de los personajes más célebres, no del siglo XX, sino de la historia. También nos preguntan, he oído que en la autopsia realizada a Einstein se descubrió que su cerebro era 3 veces más grande de lo normal. ¿Qué hay de cierto? No, eso es falso. Hombre, 3 veces más grande de lo normal sería un misterio de otro tipo, ¿no? Sería un chupa-chup. No, eso... ¿Qué sería? ¿Sobre el cerebro sabemos algo, no, Santi? Sí, porque el pobre cerebro de Einstein está repartido por universidades casi de medio mundo, ¿no? La idea fue del patólogo de Princeton, del doctor Thomas Harvey, que quería, lógicamente, no solamente preservar ese cerebro, sino estudiar qué le hacía tan especial, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay muestras, ya te digo, en diversas universidades. En su libro Cerebro de Broca, por ejemplo, Carl Sagan mencionaba que había unos cuantos frascos en la Universidad de Wichita, y no es el único sitio. Y parece ser que esos estudios sí que demostraron que efectivamente en las circunvoluciones del cerebro había una configuración especial, pero no, digámoslo así, no tan especial como la diferencia que puede haber entre las tuyas y las mías, por ejemplo, Iker, o entre las de cualquier espectador con nosotros. Lo cual seguro que está muy rara. La respuesta no da una estaba en el enseñanza cerebro. muy bonita. No estaba en el cerebro. Lo cual da una enseñanza muy bonita, que es que todos en el fondo somos únicos y todos en el fondo somos genios en algo, y todos somos bienes absolutamente irrepetibles en la naturaleza, que me parece que del estudio del cerebro de Einstein es la enseñanza más preciosa que se puede sacar. Vamos a ir con unas pocas preguntas más. Están llegando decenas y decenas de preguntas, pero solo unas pocas para saber qué siente la gente, más que ¿qué pregunta? ¿Qué siente la gente, Albert Einstein? Pues Marga se pregunta si es cierto que Einstein se suicidó cortándose las venas. También se preguntan, ¿sabéis que antes de Einstein se pensaba que estaba ya todo descubierto en física? Einstein se equivocó en cuanto a la mecánica cuántica y por eso su error final. También Javier de Santander nos dice, Einstein fue una figura muy importante, pero como decís, no valoró el trabajo y ayuda de su esposa. Y su trato con la gente daba algo que desear, dejaba algo que desear. Javi de Quintanar se pregunta también si podríamos explicar la teoría de los dos gemelos, que uno envejece y otro no después de viajar a la velocidad de la luz. Los grandes genios aborrecían las enseñanzas regladas que solo hacen replicadores de lo establecido y matan la creatividad. Einstein, Newton... Oye, en replicadores de lo establecido, qué bonito. En fin, la sensación es que hay un montón de gente muy joven y muchos acudiendo a leyendas urbanas por lo popular del personaje, pero que están encantados de saber más. Entonces, vamos a ver. Empezamos, si queréis, porque hay cerebro, hay bomba atómica, hay esa mujer, hay lo que pasó en esa familia. Empezamos, si queréis, o seguimos con la teoría de la relatividad. Es tan importante, cambia tantas cosas. ¿Cómo surge? Se habla incluso de sueños o de visiones. ¿Qué sabéis de ella? ¿Y cómo fue afectada, Alex, Francés, en su época? Para poderla explicar sin entrar en un detalle muy de lenguaje científico comprensible para todos, hay una idea previa que es muy importante compartir. Y es que Albert Einstein introduce, y efectivamente lo ha dicho una de las personas que nos acompaña esta noche, que nos han escrito, efectivamente se pensaba que en la física poco más se podía aportar. Newton ya dejó sentadas unas bases muy importantes que explicaban con mucho criterio y con mucha precisión muchísimas cosas, ¿no? Pero Einstein, ¿qué dice? La física se ha construido básicamente desde un punto de vista antropomórfico, es decir, desde la visión del ser humano, desde el tamaño del ser humano, desde su concepción del espacio y del tiempo. Y ahí hay un mensaje muy importante. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos entender el universo si nuestra imaginación nos lleva a pensar que la medida con la cual medimos las cosas no es la correcta o no es la única, mejor dicho? Y es ahí donde él empieza a introducir la imaginación para plantear maneras diferentes de comprender el universo y pensar, imaginar qué ocurre si nos movemos a una gran velocidad, qué ocurre a una escala infinitesimal o cuántica, qué ocurre cuando la escala es enorme, gigantesca. Este simple ejercicio de decir, no voy a entender la realidad desde un punto de vista convencional, sino que voy a imaginar cómo vería yo el universo si fuera muy pequeño, tanto que pudiera estar en el espacio que hay entre las partículas que forman un átomo, o cómo vería yo el universo si fuera tan grande que pudiera alejarme de las galaxias de la Vía Láctea, del sistema de Magallanes y de las constelaciones que forman parte de nuestro universo más próximo. Este ejercicio tan simple ya le lleva a plantearse que probablemente las concepciones que tenemos del espacio y del tiempo
pueden cambiar dependiendo de la naturaleza del observador y de la velocidad a la que se mueve. Fijaros qué simple reflexión inicial, ¿eh? La medida del ser humano no es quizás la adecuada para poder entender el universo en todas sus dimensiones. ¿Y cómo es aceptada, Alex Francés? ¿Qué pasa en la sociedad de científicos que tienen todo bastante establecido, me imagino? Y eso debe pasar en todas las épocas, ¿no? Pero el salto, yo creo que en lo artístico, en lo filosófico siempre ha ocurrido. Pero en una cosa como la ciencia, ¿cómo se lo toman? ¿Cómo es aceptado? Se lo tomaron mal inicialmente y el hecho fue que el artículo se publicó, despertó interés, despertó también mucho rechazo, y solo hay que pensar que cuando Einstein prácticamente fue expulsado de Alemania porque no podía quedarse allí, el gobierno en su momento, que era proclive, los científicos que eran más cercanos al gobierno nazi, publicaron un libro que se llamaba 100 científicos contra Einstein, y en este libro intentaban demostrar que todo lo que él había dicho era falso. Y cuando le comentaron a Einstein ya en Estados Unidos la existencia de este libro, dijo: 100 científicos contra mí, si tuvieran razón, con uno solo sería suficiente. Bueno, este hombre da buenas frases, desde luego, en cualquier circunstancia de su vida. Un gran lúcido. Qué tipo más interesante, ¿no? Y además, como hablamos la gente de los medios, ¿verdad? O por ejemplo de la televisión, en la que a veces, desgraciadamente, ¿no?, hay que condensar todo, eso lo llamamos casi totales, ¿no? O sea, el tipo habla de una forma tan rotunda que no hay que decir más. Nosotros, una cosa que le hubiese gustado a Einstein seguro era saber, estoy convencido, si había vida más allá. Nosotros lanzábamos con esta última noticia una encuesta, y simplemente, Karen, para seguir el recuento de cómo va, en ikerjiménez.com tenemos la encuesta. Y la pregunta es: ¿se nos está contando toda la verdad sobre la Luna? Ya han votado muchas personas y el 93,6% opina que no se nos está contando toda la verdad, y tan solo el 6,4% dice que sí. Seguimos con Einstein porque me estoy imaginando a esa mujer cuando ve que la fama le llega al marido. ¿Qué pasa con Mileva Maric? ¿Se va desdibujando definitivamente o es que hay otras historias en su familia? Hay algo muy importante, Iker. Ahí hay un gran secreto. Y un secreto que se mantuvo oculto hasta hace relativamente poco, hasta el año 1986. Y es que antes de estar formalmente, oficialmente, convencionalmente casados, Albert y Mileva tuvieron una hija. Una hija que se llamaba Lieserl, que es el diminutivo de Lisa. Y esta niña desaparece de la historia, es ocultada. Aparentemente es dada en adopción. Y aquí se entra en un territorio de pura conjetura. La gran paradoja, fijaros, es que en teoría Albert Einstein nunca conoció a esta hija, su primera hija. Luego tuvieron 2 hijos más, los hijos oficiales de Einstein. Pero esta niña, que es la primera, hija de sangre de los dos, es dada en adopción. Pero como os decía, hay una gran paradoja, y es que él dice que la ama profundamente. Entonces ahí podríamos profundizar un poco más, Francés, ¿no? ¿Qué pasó con Lieserl? Sin entrar a desvelar el detalle. ¿Qué pasó? ¿No? Pues hay 2 fuentes un poco vagas, biográficas. En una se nos dice que tras ser dada en adopción murió a una edad muy temprana, de una enfermedad no determinada, y en unas cartas que subastaron los herederos de Einstein ya en los años 80, se descubrió una correspondencia entre Einstein y su esposa, de la cual se puede deducir que esta mujer pudo vivir incluso hasta inicios de los años 90, como una persona muy mayor. Pero luego, cuando los biógrafos han vuelto sobre sus pasos, no se han encontrado ni partidas de nacimiento en la ciudad de Novi Sad, donde en teoría estaba, ni ningún documento de empadronamiento donde se pudiera saber cuál había sido la vida y el recorrido de esta persona, aunque sí sabemos por las cartas personales y manuscritas del matrimonio Einstein que existió. Además hay un tema muy importante, Iker, y es que cuando Albert Einstein recibe el premio Nobel en el año 1921, dedica íntegro todo el importe del premio, lo cede a su ex esposa Mileva Maric. ¿Por qué se lo da? Es como una especie de agradecimiento, sí, es una compensación. Entre ellos. Obviamente es una compensación, pago, ¿no? Como por pago. Su ayuda. Exacto. Opción 1, lo da como pago por su ayuda en la creación de esas revoluciones científicas, de esas visiones distintas del mundo, pero también cuánto hay de ese pago para compensar una ruptura emocional y el precio que pagó Mileva por tener que renunciar a su hija de sangre con el hombre al que amaba, ¿no? De todas formas, esa hija también en cierto momento es ocultada o dada en adopción, como bien decíais, porque ninguna de las familias estaba de acuerdo con el casamiento de Mileva y de Albert Einstein. ¿Por qué?
pues en un principio porque la madre de Albert Einstein piensa que no son de la misma clase social y que es muy poco para su hijo. Incluso se llega a referir a ella en diversas ocasiones como esa bruja que a los 30 años va a ser ya una vieja y no te va a servir para nada. Así textual. Así textual. Y por otra parte, al padre de Mileva no le sienta muy bien que su hija se quedara embarazada, y menos de un personaje como Einstein, que tenía pues bastante fama de dedicarse solamente a los estudios y también fama de mujeriego que tuvo durante toda su vida, o por lo menos de coquetear con muchas mujeres. En fin, estamos aprendiendo un montón de cosas de ese hombre que cambia la concepción del mundo. ¿Alguien reconoció a Mileva Maric o solamente ha sido como un revival provocado por internet, la investigación más o menos heterodoxa? Mileva Maric, científicamente, ¿alguien la ha intentado reivindicar tiempo después o no? Bueno, hay una sociedad Tesla que sobre todo se ocupan de ordenar documentos, patentes, de estudiar la figura de Nikola Tesla, que también han reconocido la labor de Milena Maric, pero yo creo que es un personaje muy desconocido, porque incluso en una visita que hemos realizado recientemente a Serbia para buscar documentación, incluso en su propio país natal es muy poco conocida. Sí, no se la conoce apenas. En la propia Serbia, sí. Es el gran tapado de la ciencia del siglo XX. Qué bueno. Y bueno, como veis, Alex y Francés se han movido, es decir, han investigado, han buscado, y yo creo que el apasionamiento en las cosas se transmite enseguida. O sea, no es hacer una novela que estamos acostumbradísimos, ¿no? A las novelas intentando eso de replicar, imagínate, ¿no? Iker, que al final la conclusión fuera que hubo un gran genio, pero al final la que cambió el mundo fue una gran genia. Tú imagínate como provocación. Da igual, nunca se reconocerá. Claro, pero bueno, pero bueno, para eso está, como muy bien decía Iker al principio, a veces la ficción, las novelas permiten llegar más lejos que los ensayos. Por desgracia, ser más arriesgado, ¿no? Quizá. Por desgracia, claro, puedes especular, puedes arriesgarte con indicios, pero por lo menos de lo que se trata, y eso es lo que hacéis aquí cada semana, es provocar. Y Einstein decía que si no llevamos a la mente a los límites que nos lleve a romper esquemas y paradigmas, nunca podremos evolucionar. Si no fuera por el enigma y el misterio, nunca avanzaríamos. Si no fuera por la provocación, nos moveríamos siempre en un paradigma, en un modelo mental cerrado. Por lo tanto, Santi, yo creo que Tesla sería la otra cara de Einstein. En cuanto a popularidad, reconocimiento, fama, Tesla sería ese otro genio ensombrecido, un poco como su mujer, pero de un grandísimo nivel. Y aunque sea brevemente, Santi, para que todo el mundo lo entienda, es otro Einstein que encima hizo muchas cosas prácticas, pero totalmente oscurecido, si no es porque ahora la gente empieza a reivindicarlo. Sí, además Nikola Tesla, igual que el propio Einstein, tenía sus propios problemas a la hora de relacionarse con el mundo. Una de las principales dificultades que tuvo en su vida Tesla fue su tremenda enemistad con el que en principio había sido uno de sus protectores, que fue Thomas Alva Edison. Había, sobre todo de parte de Edison hacia Tesla, unos celos tremendos. Casi los descubrimientos de Tesla los veía casi como ofensas personales, porque Tesla trabajó para Edison y bueno, parece ser que no era precisamente el empleado más disciplinado del mundo, y tenía razones para no serlo, puesto que era un genio. Tesla además era un individuo que profundizó en misterios de la naturaleza, de los que ahora empezamos a rascar un poquito las aplicaciones prácticas y empezamos a comprender su funcionamiento. Y él se zambulló de golpe. Era un hombre que era un brillantísimo ingeniero, un brillantísimo científico, pero que tenía mucho de alquimista, tenía mucho de buscar el fondo profundo de los fenómenos naturales y hacer una comunión con ellos. Es un personaje fascinante y desde luego muy poco conocido, y que estoy con Alex y con Francesc. Yo creo que en los próximos años y en las próximas décadas nos va a dar muchas sorpresas y se va a convertir en un hombre que va a subir muchos enteros en el escalafón de la historia de la ciencia. El Nobel a Einstein no se lo dan realmente por la famosa teoría de la relatividad. Juanje, tú a que en el colegio te ha pasado como a mí, yo he tenido siempre ese lío, ¿no? Que intento a ver si nos lo resuelven hoy Alex y Francés. Se relacionaba por algún motivo
a Einstein con la bomba atómica, Sí. con la creación del mal y con una gigantesca depresión, al parecer, en el genio, ¿no? A que tú también lo has oído y te lo han contado así. Sí, aunque bueno, realmente la bomba atómica es de Oppenheimer, ¿no? Pero sí es cierto que o sea, aparte de la idea... Pero como incluso, padre un poco mental, ¿por qué lo relacionarían, no? porque claro, o sea, el hecho de que si Albert Einstein se hubiera puesto junto a Oppenheimer a hacer la bomba atómica, lo que sí está claro es que hubieran tardado menos. O sea, la idea... lo que pasa que, claro, el gobierno norteamericano, lo que yo he leído, que es muy curioso, dijeron, vale, este tío es un genio, pero cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, que está ya muy cerquita, el tipo este es judío, y es posible que compartamos demasiado pronto el secreto de la energía de la bomba atómica con otro país que es Israel. Eso entra un poquito también en la conspiranoia conspiración total. Bueno, pues vamos a Esa es preguntárselo la conspiración total, quizás a nuestros amigos. Nuestros amigos lo sabrán mucho mejor que Alex yo. Francés, yo repito que sorteamos 3 ejemplares de La Última Respuesta, lo edita Plaza y Janés, y es una novela, repito, donde la radio también es protagonista, claro. En el fondo el espíritu de Tesla, ¿no? Y la radio también anda por ahí. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver Einstein con la bomba atómica? Si podemos contarlo para que todo el mundo lo entienda. Y si luego eso generó una depresión, he llegado a escuchar. Sí. A ver, lo primero es que estáis muy bien documentados. O sea, todo lo que decís, según nuestras fuentes, es exactamente así y literalmente así. Solo un apunte en relación a Tesla. Mirad si tenía claro que, como decíais muy bien hace un momento, creo que era Santi. Sí. Hola Santi. Que decíais, se hablará mucho de él, absolutamente. Y hay una marca de automóviles eléctricos en Estados Unidos que tiene mucho éxito, la que más éxito tiene, que se llama Tesla. Pero aparte de esa anécdota, él tenía una frase que llegó a decir, el futuro de la humanidad me pertenece. Imaginaros si lo tenía claro, ¿no? Wow. En relación a Einstein, él sentó las bases teóricas, es decir, con la famosa fórmula E igual a mc cuadrado, que dijo que la masa puede convertirse en energía y también la energía en masa, estaba diciendo algo muy fuerte, y es que en 1 centímetro cúbico de aire hay energía suficiente para poner en ebullición el Mediterráneo. Poca broma, ¿eh? Claro, viéndolo así es que te das cuenta del poder profundo de la naturaleza, claro, ¿no? Y luego, como muy bien decíais, los americanos, a través de los trabajos de Oppenheimer, intentaron convertir esa fórmula, primero con plutonio, donde hicieron un ensayo que triunfó, pero luego con uranio, que por cierto la bomba que tiraron sobre Hiroshima era de uranio y no la habían testado. Y se especulaba, y esto es muy fuerte, mirad el nivel de inconsciencia de la humanidad, porque tampoco no era necesario llegar a ese límite de destrucción tan terrible, porque Japón ya estaba muy doblegado, porque estaban realmente muy debilitados en ese punto de la guerra, pero se especulaba con el hecho de que la reacción nuclear que se generara no se pudiera controlar, se especulaba, y que se cargara toda la atmósfera del planeta. Hubo algunos científicos que lo llegaron a plantear, porque no se sabía muy bien la potencia que podía tener el uranio. Y la tiraron a pesar de todo. Sí, es que había algunos científicos que llegaron a pensar y teorizaron... Es muy fuerte. Claro, de que el hecho de que una bomba de fisión nuclear pudiera llegar a una temperatura tan elevada que provocara una fusión de 2 átomos de hidrógeno, con lo cual crear una reacción en cadena que se cargase todo medio mundo. Todo el planeta. Efectivamente, y entonces... Imparable. Claro. Mira, y con la bomba H se llegó mucho más allá, más miedo. Cuando Einstein pacifista, ¿no? De alguna forma. Claro, y la depresión nace de ahí. Exacto. Yo he leído, sin conocimiento, Alex, que hay un manifiesto de Einstein en favor de la desaparición de las armas nucleares. ¿Hasta eso llegó? Sí. Totalmente. De ahí viene su famosa frase, si lo sé me hago relojero. Si lo sé, me hago relojero. Sabido, me este tío era genial, pero para la televisión de hoy en día, vamos. Este tío era un ¿Sabes lo que fenómeno. dijo Charles Chaplin de Einstein? Señor Einstein, a usted le quiere todo el mundo porque nadie le entiende. Y luego está la más famosa cita. Bueno, yo creo que de las más famosas de la historia, ¿no? Hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y luego hay muchas versiones sobre las, pero dicen, y del universo no estoy seguro, y de la primera no estoy seguro, que eso es un genio auténtico. O sea, este hombre no hay que verlo como un matemático, que imagino que también, o sea, un matemático, un físico ensimismado en fórmulas. Tenía ese don quizá para la comunicación. Quien dice esto no puede ser alguien normal y excesivamente aislado ni autista, ¿no? Y era un valiente, porque también decía, pocos se atreven a ver con sus propios ojos y a sentir con su propio corazón. Es decir, él reivindicaba continuamente, y sobre todo en las respuestas que daba en las cartas que los niños le escribían, a sed críticos. Mirad el mundo con vuestra propia mirada. No os creéis todo lo que os den, no comulguéis con un dogma impuesto, sed revolucionarios en vuestro pensamiento, en la manera de entender el mundo. Lo dice el mayor genio probablemente de la historia y de la ciencia, ¿no?
Mirad con vuestros propios ojos y sentid con vuestro propio corazón. Carmen, mucha gente está preguntando por el fin de Einstein, sobre el que también hay leyenda urbana, me parece. Incluso gente dice que si acabó muy mal, que si acabó atormentado, que si incluso alguno pone la palabra suicidio. Imagino que se ha dicho de todo, pues porque de las personas célebres se dice de todo. ¿Qué sabemos del fin de Einstein, de los últimos años, de cómo se fue apagando? Bueno, para nosotros, para Alex y para mí, el gran enigma del fin de Einstein, que desde el punto de vista médico fue una muerte natural, por lo que sabemos, es a qué dedicó ese precioso tiempo que estuvo en la Universidad de Princeton, a qué dedicó sus investigaciones, y nosotros especulamos con la idea de que llegó a una última respuesta, que después de lo que había visto que había sucedido en la bomba atómica, prefirió guardarla para sí o legarla a otra persona, a una heredera, para que la cediera a la humanidad cuando estuviera más preparada. Pensamos que realmente él no murió de suicidio, obviamente, o sea, fue una muerte, y eso lo comparten muchos biógrafos, por causas naturales, ¿no? Pero probablemente esa última respuesta llegó de manera natural porque él en sus discursos, en sus palabras, pasa, como decíamos, de la física a la metafísica, y aparece cada vez más una idea esencial, que es la idea del amor. Él dijo: el amor por la fuerza nada vale, como decíamos antes, la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Si enunciando la fórmula de relatividad, diciendo que la energía era igual a la masa por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, y con eso se creó la bomba atómica y se entró en la Guerra Fría, probablemente él descubrió desde la analogía, desde la metáfora, una variable que explicaba la teoría del campo unificado. Es decir, una variable que permite explicar de un plumazo la luz, la gravedad, el magnetismo y la fuerza. O sea, la realidad. La realidad última, ¿no? Lo que podríamos llamar la quinta esencia, ¿no? La esencia de la esencia. Lo que han buscado todos los buscadores en todas las épocas del mundo. Los grandes alquimistas, como era Newton. Sabéis que los grandes científicos acostumbraban a ser personas que no solo dominaban mucho el lenguaje lógico, sino sobre todo el lenguaje que abordáis en este programa, el lenguaje analógico, el de la metáfora, el del misterio. Y a eso no se llega desde un punto de vista mecanicista, sino que se llega por otras dimensiones profundamente humanas. Y ahí aparece la física cuántica. La física cuántica que nos dice que la realidad la creamos a través de nuestra observación y que la luz se puede comportar como onda o como partícula en función de la expectativa que tiene el investigador que está ahí delante. Eso es pura magia ya casi, ¿no? Bueno, es total. Es decir, la realidad la creamos en función de la expectativa que tenemos de esa realidad. Eso es lo que dice la física cuántica, en parte. Dice muchas otras cosas absolutamente alucinantes. Y hace un siglo que se está trabajando ahí y no conocemos a fondo la sociedad, las implicaciones, las lecturas que tiene la física cuántica, ¿no? Por lo tanto, cabría especular con esa idea, ¿no? Que Einstein hubiera descubierto una última respuesta, pero que mejor no desvelarla, porque si con lo que dije antes han muerto millones de personas inocentes y estamos todos bajo amenaza de muerte por una guerra fría estúpida, ¿qué podría pasar si digo esto y la gente no está preparada, ¿no? Decía Albert Einstein: creo en un Dios que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se interesa por el destino del hombre, no en ese Dios vigilante. En fin, yo creo que el personaje es tan profundo, tan interesante, tan actual, tan innovador, tan genial, que hay que investigar. La última respuesta, ese 8º premio de novela Ciudad de Torrevieja, es la invitación a hacerlo. Alex Rovira y Francesc Miralles, que yo creo que, claro, han dejado claro pues por qué se dedican a esto, ¿no? Y por qué cuentan tantas cosas. Me encantaría que un día, porque sé que lo vais a contar con mucha claridad, hablásemos de eso tan raro que a veces no nos atrevemos porque es complejo, que es la física cuántica, las posibilidades. Sería Estoy fantástico. seguro que nos podéis dar una lección magistral. Sería un placer, cuenta con nosotros. Oye, y muy pronto os veo en la tele, porque estoy de contarlo en imágenes también. Claro, qué lujo. Qué lujo. Alex Rovira y Francesc Miralles, que muchísima suerte. Hay tantas preguntas, Iker, que se han quedado Claro, en el aire pero sobre... cientos, Muchísimas ¿no? gracias, Muchísimas. habéis sido rigurosísimos y amabilísimos. No, gracias a vosotros, yo estoy enganchadísimo, os lo digo, y me lo dijo ese como un amigo David Trías, y yo, bueno, vamos a ver, y de verdad que digo, a ver qué pasa con esto, y seguiremos indagando. Hay libros muy importantes, Alex, por lo menos para mí La Buena Suerte fue un libro importante. Muchas gracias, te agradezco mucho, muchas gracias. y nos veremos muy pronto, y un día os emplazo a que hablemos un poco de hasta dónde está llegando la física, qué está pasando en esa magia cotidiana, que hay de verdad, imagino también de leyenda y de exageración,
y lo haremos con vosotros. Muchísima suerte, que vendéis mucho y que nos enseñéis a Einstein. Esta es la magia de la novela, ¿eh? De repente cambiar un poco las coordenadas de las cosas y mediante un lenguaje ágil, mediante el poder mágico de la comunicación, que mucha gente se interese por cosas pues que seguramente no lo harían con un ensayo, ¿no? Muy profundo y muy denso. Amigos, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Mucha suerte. Y si faltaba algo, 1:57, Noel Calero, maravilloso, Alan Parsons. A mí me pasa que hay gente, yo no conozco personalmente a Alex ni a Francesc personalmente, pero hay cosas que se notan como de, no sé, hay algo, que no sé, igual Einstein lo podía explicar, hay algo, y yo estos dos señores que han vendido millones de libros, es que no me extraña, y me alegro, yo siempre lo digo, soy más de admirar que de envidiar, es que no me extraña, porque se ve que lo viven, y me encanta que se atrevan con un tema tan difícil, ¿verdad? Qué emoción en Einstein, y eso a mí me encanta, a ti, ¿no, Juan G? Yo es que todo lo que es la mente de este señor, que llegó a hacer que de repente la física pasara de ser un montón de números a algo que rozaba la filosofía, es algo que me admira. O sea, yo leí cosas de Einstein y leí cosas de ciencia. No te enteraste de nada, como yo, claro. No, leyendo a Isaac Asimov, te aseguro que es la única persona con la que yo he entendido ciencia, leyendo Isaac Asimov. Yo a Carl Sagan. Bueno, luego hablamos. Hoy tenemos muchas cosas. Me ha encantado, me ha encantado saber un poco más. Hacemos un día ese debate de física cuántica, porque me gustaría saber mucho. Incluso luego a la vuelta, Carmen, si quieres, vemos qué preguntaba la gente, qué dejaba en el aire de Einstein. Tenemos un caso terrorífico, ahora ya cambiamos el tercio total. Tenemos un caso terrorífico que nos lleva a Colombia. Había una mínima información en un mensaje. Carmen ha investigado. Tenemos conspiración, tenemos viajes, y yo me voy a lanzar con una cosa que van a decir, ya ahí que era enloquecido por completo. Voy a contar la historia de 3 goles. Como suena, 3 goles en Milenio 3, bueno, por algo será, ¿no? Y Santi nos va a contar muchas cosas. Y viajaremos por el mundo y por las calles. En fin, que continuemos aquí, Milenio 3.